Es una respuesta emocional que varía según el estímulo que lo produzca y suele venir acompañada de sentimientos de inquietud, recelo, miedo y nerviosismo. Por lo general, se asocia a preocupaciones excesivas. La ansiedad permite que el individuo se ponga en un estado de alerta y active sus mecanismos de defensa ante una situación determinada. Se basa en que todas las conductas son aprendidas y en algún momento de la vida se asocian a estímulos favorables o desfavorables, adoptando así una connotación que va a mantenerse posteriormente. Según esta teoría, la ansiedad es el resultado de un proceso condicionado, de modo que los sujetos que han aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutro, con acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto amenazantes, de manera que cada vez que se produce contacto con dichos estímulos, se desencadena la angustia asociada a la amenaza. La teoría del aprendizaje social dice que se puede desarrollar ansiedad no solo a través de la experiencia o información directa del acontecimiento traumático, sino a través del aprendizaje observacional de las experiencias significativas al entorno. La neurofisiología de la ansiedad. El impacto de la ansiedad en el cerebro es enorme. El cortisol, la adrenalina y la norepinefrina nos ponen alerta y a la defensiva. Al mismo tiempo, nuestra mente será terreno abonado para los pensamientos irracionales, para el miedo que devora y paraliza, para esas emociones que, como un anochecer frío, sin luna ni estrellas, oscurecen por completo nuestra realidad. Para entender mucho mejor el impacto de la ansiedad en el cerebro, debemos saber diferenciar un primer detalle. Debemos saber cómo diferenciarla del estrés. Por ejemplo, este último responde a un proceso de activación fisiológica que surge como resultado de múltiples factores externos, es decir, siempre hay un elemento que lo desencadena en el momento presente. La presión en el trabajo, un exceso de tareas, problemas familiares, etc. Todo ello surge cuando somos conscientes de que nos faltan recursos para hacer frente a todos estos estímulos. Ahora bien, la ansiedad es algo muy complejo, si bien es cierto que a menudo puede surgir como efecto del propio estrés, cabe decir que en muchas ocasiones experimentamos esta emoción sin saber por qué. Es algo interno, algo que surge una y otra vez y en diferentes momentos temporales. Estamos ante una respuesta fisiológica que nos prepara para escapar o luchar ante una amenaza, ya sea real o no. Todo esto hace que la ansiedad sea intrínsecamente diferente al estrés y a su vez mucho más difícil de manejar por el modo en el que se orquesta en nuestro cerebro. A continuación veremos algunas partes involucradas. La amígdala es una pequeña estructura situada en lo más profundo de nuestro cerebro. Es ella quien procesa e interpreta todas las señales sensoriales que llegan de nuestro entorno. Ella también es quien alerta al cerebro de que hay una amenaza, un peligro del que defenderse. Es, por así decirlo, como ese sensor instintivo y a veces hasta irracional que nos hace reaccionar ante miedos tan comunes como las arañas y la oscuridad. La amígdala, en tanto, coordinadora de todo lo relacionado con las expresiones y con las experiencias de las emociones, interacciona con el hipocampo, aportando el significado afectivo y aumentando la fijación, consolidación y evocación de la memoria, con la corteza cingulada anterior, nexo entre circuitos límbicos y cognitivos. Con la corteza prefrontal, su sección orbitofrontal posee interacciones recíprocas con la amígdala y se relacionan con las respuestas al entorno. La selección dorsolateral está implicada en funciones ejecutivas superiores. Todas estas respuestas de lucha o escape dependen de estas interacciones que posibilitan la planificación de la acción. La respuesta motora extrapiramidal tiene que ver con las fibras que procedentes de la amígdala llegan al cuerpo estriado. El hipocampo es la parte del cerebro vinculada a nuestra memoria emocional.
si el impacto de la ansiedad en el cerebro es intenso y sostenido en el tiempo, esta estructura cerebral será una de las que más lo sufrirá. Lo que pasa es que su tamaño se reduce y sufrimos serios efectos asociados a esta alteración. La ansiedad interviene en el hipocampo, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal. El hipocampo tiene a su cargo la interpretación del potencial amenazante relacionándolo con experiencias pasadas. De su evaluación puede ocurrir que se active la cascada de la ansiedad o pues que esto no ocurra. Por otro lado, hace unos meses se publicó en la revista Neuron un descubrimiento interesante donde se han encontrado que las células responsables de la ansiedad están localizadas en el hipocampo. A partir de este hallazgo, se espera desarrollar fármacos más precisos para regular su actividad. En la ansiedad encontramos 3 neurotransmisores que son el cortisol, la norepinefrina y la adrenalina. Estos producen efectos como la inquietud, la sensación de alarma, la tensión en los músculos o la taquicardia. Mientras las amígdalas se encargan de identificar el peligro, estos neurotransmisores nos impulsan a reaccionar. Los síntomas de una crisis de ansiedad generalmente son palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo con respiración rápida, opresión en el pecho, miedo o pánico, sudoración o escalofríos, temblores, náuseas, mareo o incluso desmayo. Por separación, existe la preocupación de que un acontecimiento adverso, por ejemplo enfermarse o un accidente, genere la separación de una figura de gran apego. Asimismo, existe el rechazo persistente a salir lejos de casa por miedo a la separación, y ocurren pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. La alteración genera problemas en la comunicación social, alterando logros educativos y laborales. Asimismo, el fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social. La situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. Asimismo, el miedo o la ansiedad son desproporcionados al peligro real que plantea el objeto. Y es importante resaltar que existen unos códigos que permiten identificar el estímulo, por ejemplo, animal, entorno natural, sangre, inyección o herida. Se evitan las situaciones sociales. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza
real planteada por la situación social o el contexto. El miedo no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Existe preocupación continua acerca de los ataques que se pueden presentar y en consecuencia de ello la pérdida de control. Hay un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento y como síntomas existe el cambio momentáneo de temperatura. Miedo intenso en situaciones como el uso de transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar es difícil. Las situaciones se evitan activamente y requieren la presencia de un acompañante. En el trastorno de ansiedad generalizada al individuo le es difícil controlar la preocupación anticipada por diferentes sucesos, y esto causa deterioro en áreas importantes como laboral, social, educativa. Se asocia a los siguientes síntomas: sensación de estar atrapado, sentirse fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse, tensión muscular, problemas de sueño como sueño inquieto o dificultades para dormirse. En el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, los ataques de ansiedad predominan en el cuadro clínico y se pueden dar poco después de la intoxicación con la sustancia, por la abstinencia de la sustancia o después de la exposición a un medicamento. Estos síntomas causan deterioro significativo en áreas como área laboral, social o educativa. En el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica existen pruebas a partir de la historia clínica y se determina que el trastorno es consecuencia directa de otra afección médica. La alteración causa deterioro en áreas importantes del funcionamiento como social o laboral. En la categoría Otros trastornos de ansiedad especificado se presentan síntomas característicos de un trastorno de ansiedad, pero no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos anteriormente mencionados. Hola, mi nombre es María y les voy a contar la historia de mi hija Lucía. Ella tiene 9 años de edad, está en cuarto de primaria, vive con su padre, su hermana y conmigo. Hace algún tiempo tuve que llevarla al médico porque sus patrones del sueño estaban alterados. Se le dificulta la adaptación en el colegio y me comentan que la ven siempre con los amigos de la hermana. Su profesora dice que eso no es normal. Yo intenté solucionarlo en casa, pero Lucía se volvió muy grosera conmigo y por tal motivo nos remitieron a psicología. Motivo de consulta. Lucía asiste a consulta en compañía de su madre, quien refiere problemas en el sueño de la menor, los cuales alteran la dinámica familiar, ya que la niña se levanta, toma agua y mantiene la dificultad para volver a conciliar el sueño. Ante la problemática, la madre optó por dar una solución, acostándola junto a su hermana menor, a quien le atribuyó el rol de cuidador de Lucía al despertar, y a Lucía le asigna el papel de protector, debido a que su nombre fue pensado y asociado a un ángel protector, siendo este otro detonante de la actual sintomatología e intranquilidad, generando en el aumento en el insomnio, ya que la madre se irritaba y regañaba a Lucía por su comportamiento. Historia personal. Sus padres son exigentes con ella, refuerzan pensamientos de incapacidad por no dar los resultados que ellos esperan. Dimensión social. Deficiente, ya que no cuenta con un círculo de amigos, ha sufrido de bullying y no desarrolla estrategias de afrontamiento. Historia familiar. Sus padres se separaron a raíz de problemas económicos durante 2 años, periodo en el cual no supieron nada del padre y después de un año regresa, pero la relación no es igual. Para la confirmación y verificación de las hipótesis sobre la existencia de ansiedad en Lucía, basados en la presencia de síntomas, se lleva a cabo un proceso exploratorio a través de 4 sesiones. Entrevista con la madre y la menor, a partir de la cual se opta por la aplicación de la prueba de ansiedad para niños SPENS, con el abordaje de población infante de 8 a 12 años de edad, midiendo a través de 45 reactivos, donde se evalúan diagnósticos a través de la confirmación de síntomas utilizando el DSM-4 y donde se evalúan la presencia de diagnósticos tales como ataque de pánico, ansiedad por separación, fobia social, miedo al daño físico, trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad generalizada, en la cual se puede evidenciar una mayor puntuación en el factor de ansiedad por separación de la escala SCAS, particularmente en el ítem 5, me daría miedo
estar sola en casa. Ítem 15, siento miedo si tengo que dormir sola. E ítem 16, antes de ir a la escuela me siento nerviosa y con miedo, los cuales son congruentes por lo referido por la madre y la menor durante la entrevista, relatando los temores de la niña al momento de dormir o en otras circunstancias que demandan la separación, al parecer detonada hace 2 años, cuando el papá y la mamá toman distancia y donde el papá se ausenta por 1 año sin establecer comunicación con la paciente. Por otro lado, se verificó la información en el manual DSM-5 acompañado de un proceso observatorio, donde se identificaron los siguientes síntomas en Lucía. Criterio A. Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo consciente a su separación de aquellas personas por las que siente apego. El malestar en la menor es recurrente al advertir la separación de sus figuras de apego, presenta rechazo y miedo persistente a estar sola sin las figuras de apego, por lo cual, incluso en el contexto escolar, comparte su tiempo junto a su hermana, problemas de sueño latentes al dormir, sola o separada. Criterio B. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos 4 semanas. Los síntomas tienen una permanencia de aproximadamente 1 año y medio desde el abandono temporal del padre. Criterio C. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, evidenciándose en Lucía con el deterioro en diferentes dimensiones como lo son lo social y académico. Esto se manifiesta en su déficit en la interacción con sus pares, siendo objeto de bullying, generando sentimientos de incapacidad. Criterio D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. No se evidencia rechazo a irse de casa por resistencia excesiva al cambio en un trastorno del espectro del autismo, delirios o alucinaciones concernientes a la separación en trastornos psicóticos, rechazo a salir sin alguien de confianza en la agorafobia, preocupación por una salud enfermiza u otro daño que puede suceder a los hallazgos u otros significados en el trastorno de ansiedad generalizada o preocupación por padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad por enfermedad. Buenas tardes, soy Gabriel y soy el encargado de llevar el caso de Lucía. Después de la valoración determiné que la menor tiene un trastorno de ansiedad por separación. Lucía tiene dicho trastorno debido a la ausencia del padre durante un tiempo significativo, después de tener 7 años viviendo a los padres unidos y de mitigar el aparecimiento o transformación de la ansiedad. Como primera tarea, asigné a Lucía a realizar la caja de los sueños, la cual consiste en reemplazar los malos hábitos que tenía para dormir con el fin de reforzar el horario del sueño y tratar de aumentarlo. Sesión 1. Lo que se quiere es establecer un patrón del sueño sin llegar a afectar otras áreas. Te vas a llevar una cajita para tu casa, la tienes que pintar y decorar como más te guste. Dentro de la cajita vas a tener. ¿Esa cajita la puedo ver yo? Muy probablemente no, es personal. Tienes que estar tranquila porque en la cajita van a haber pensamientos positivos, conductas positivas, temores y preocupaciones. Sesión 2. El objetivo del día de hoy es reducir los síntomas físicos a través de la técnica de respiración, con el fin de generar tranquilidad en la menor. Sesión 3. El objetivo de la sesión es identificar las ideas irracionales presentes al momento de dormir. La técnica utilizada fue reconocer qué pensamientos tiene Lucía. Dentro de la sesión se detecta que los pensamientos antes de dormir son que mi mamá me dice que soy como un angelito protector y tengo que cuidar a mi hermana. Me da miedo equivocarme y más en mi salón. Yo solo debo dormir con mi hermana para cuidarla, ella es más chiquita que yo. O por mi culpa mi mamá no puede hacer sus cosas porque ahora nos cuida. Sesión 4. Explicación a padres sobre ideas irracionales. Psicoeducación. Sesión 5. Reestructuración cognitiva de las ideas irracionales con técnica de juego y la utilización de la cajita mágica. La reestructuración cognitiva se centra en la identificación y cambios de la cognición. Puede ser creencias irracionales y pensamientos distorsionados que mantienen el problema. Sesión 6. Explicar cambios propiciados por la reestructuración cognitiva. Sesión 7 y 8.
Modificar la responsabilidad de cuidado de la hermana menor con técnicas cognitivas. Sesión 9. Mejoramiento de la higiene del sueño. El proceso fue acompañado de entrenamiento a la madre, evaluación de protocolos conductuales de la ansiedad antes y durante el sueño, mejoramiento del vínculo con la hermana y habilidades sociales. Sesión final. El psicólogo le da recomendaciones a Lucía sobre las técnicas utilizadas y la implementación de las mismas según lo vea pertinente para lograr un óptimo estado sin presencia de síntomas de ansiedad. Gracias, doctor. Ya puedo dormir mejor y ya me siento también mucho mejor.